pasado que cuando vas a algún lugar, por ejemplo, un lugar alto y ves para abajo, te da miedo? Te da aquel sentimiento así de terror, como si te fueras a caer o te fueras a lastimar o te fueras, no sé, hasta de morir. Hola, yo soy Jackie, bienvenida otro día a mi canal. Estoy muy feliz que estés aquí compartiendo estas experiencias, compartiendo lo que nos pasa para crecer como mamás, como mujeres, como esposas, como hijas, como todo, para ser nuestra mejor versión. Así que te pido que te quedes aquí hasta el final del video y también me dejes ahí en los comentarios si ya has tenido alguno de esos miedos. Pero también hay otro tipo de miedo, miedo de fracasar, o miedo de ir a algún lugar, o miedo de aprender algo nuevo, o miedo de cambiarte de ciudad, o no sé, cualquier tipo de miedo, ¿no? Que hasta cierto punto es algo crucial de nuestra vida. Es una respuesta, la verdad, del cerebro para intentarnos alertar sobre el peligro. Pero cuando tenemos miedo, que ya no es miedo, sino es una fobia, o sea, porque el miedo uno lo tiene a ciertas cosas. Nuestro cerebro nos manda esa señal de que hay algún problema o de que hay algún, como una alerta, ¿no? Pero ya cuando el miedo se torna una fobia, ahí es cuando uno ya tiene que prestar atención de la raíz, digamos, ¿no? De esa fobia, o por qué tener así tanto miedo. Yo me acuerdo que, como les digo, yo soy mexicana y vivo aquí en Brasil. Cuando yo me iba a venir a Brasil, me daba mucho miedo de lo desconocido, ¿no? Miedo de venir a otro país, miedo de hablar otro idioma, miedo de cómo sería mi adaptación al país, miedo de relacionarme con las personas y que me fueran a no aceptar, ¿no? Aquí, no sé, varios miedos. O cuando, por ejemplo, también empecé a manejar, yo tenía muchísimo miedo de manejar y yo tuve que empezar a manejar porque en la época yo estaba embarazada y mi embarazo era de alto riesgo y mi esposo trabajaba desde, no sé, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, entonces yo no podía estar sola. Quiero decir, yo estaba sola porque vivíamos en un lugar lejos de mi familia, de su familia, y yo no podía estar, digamos, sin el carro porque a cualquier momento, como mi embarazo era de alto riesgo, si yo necesitara salir para el hospital o no sé, o para que un vecino o alguien me llevara, pues yo tenía que estar con el carro, pero yo tenía que saber manejar. Porque mi esposo me dijo, no, si tú no sabes manejar y pasa algo, te duele o no sé, cualquier cosa, por lo menos tú ya puedes salir y después pedir ayuda, ¿no? Y yo me acuerdo que tenía tanto miedo de manejar. Cuando yo estaba aprendiendo a manejar, yo me acuerdo que así las primeras veces que yo salía con el carro me daba un pánico, me ponía nerviosa, me sudaban las manos, no podía ni siquiera pensar, ¿no? Muy bien. Y poco a poco yo fui viendo que en cuanto yo iba haciendo las cosas, o sea, en cuanto yo iba manejando y aprendiendo, como que el miedo se me iba quitando, ¿no? Y hasta cierto punto era normal, porque era algo desconocido, yo nunca había manejado. Y el salir y ver un montón de carros y todo, pues sí te da miedo, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando uno se deja llevar por ese miedo de algo? Ahí es cuando ya uno no puede dejar eso acontecer, ¿no? Porque el miedo hasta cierto punto es normal, pero cuando ese miedo ya te bloquea, porque hay personas, yo he conocido a personas que no consiguen manejar. Yo tengo una conocida, que obvio no puedo decir nombres, pero yo tengo conocida que yo luego le pregunto, ¿por qué no aprendes a manejar, no? Para que tú seas libre, ¿no? Tú hagas tus cosas y independiente, ¿no? Que tú vayas y hagas tus cosas. No, yo tengo pánico. Yo solo de pensar que voy a manejar, que voy a salir y que hay un montón de carros y que no sé qué, me da pánico. Yo no consigo, me bloqueo. Y yo digo, ¿cómo será? Porque la persona dice, es que qué tal si choco, es que qué tal si atropello a alguien, o qué tal. Ahí ya se vuelve algo, digamos, hasta enfermizo, ¿no? Ya se vuelve algo difícil de lidar. Entonces, cuando uno entiende, ¿no? Que
el miedo es hasta cierto punto normal, pero si uno lo enfrenta, porque fue mi caso, cuando yo empecé a manejar, yo iba con miedo, obvio, yo estaba con miedo, pero lo enfrenté y en cuanto yo lo enfrenté, yo vi que yo podía, ¿no? Que yo sabía que yo iba a conseguir manejar y ya tengo ¿cuántos años? Ya tengo más de 16 años, ¿no? Manejando y gracias a Dios nunca choqué y no aconteció ningún accidente, pero yo me acuerdo mucho que sí, que cuando yo estaba empezando se me venían un montón de pensamientos, pero yo decía, no, va a dar cierto, voy a conseguir y más porque yo estaba necesitando en ese momento aprender, ¿no? Digamos, por mí, por mi hijo también, ¿no? Por si yo necesitaba algo. Pero igual, o sea, hay otros tipos de miedos, hay otros tipos de miedos, por ejemplo, de perder a la familia, ¿no? De perder a alguien, a un ser querido. Y el problema del miedo es eso, es cuando uno ya se bloquea o cuando ya tienes algún problema, por ejemplo, de salud, ¿no? O cuando te da tanto miedo que te da un pánico, que te da ansiedad, que tu cuerpo empieza a temblar, que tu cuerpo empieza a dar señales que eso ya no es normal, ¿no? Entonces es ahí cuando nosotros debemos de buscar ayuda, debemos de buscar a alguien que entienda sobre el asunto y que nos ayude a entender también el por qué, ¿no? Y encontrar la raíz, porque a veces uno no sabe. Uno piensa que uno está bien, pero muchas veces pasamos cosas en la infancia o en la adolescencia que te traen esos miedos, esos bloqueos. Entonces, lo importante es saber qué es lo que te está bloqueando, qué es lo que te está dando miedo. ¿Por qué? Miedo del fracaso, miedo de aprender, miedo de qué. ¿De qué? ¿De qué tienes miedo? Si es algo, como te digo, ¿no? Algo así, como aprender alguna cosa nueva, es algo normal. Pero si ya ese miedo te está llevando a tener algún problema, hasta físico, ya es cuando de verdad tú tienes que buscar ayuda. Y esto es un tip que yo te doy, que a mí me ha funcionado mucho porque yo me consideraba una persona muy miedosa, de verdad. Mi esposo siempre me decía, es que para de tener miedo, o sea, tú tienes miedo de todo, ¿no? Que llegas hasta ser negativa. Y cuando uno es así muy miedosa, uno llega a atraer las cosas, ¿no? De tanto miedo que tú tienes hasta llegas a atraer las cosas. Y me acuerdo que para todo yo tenía miedo. Porque vamos a pasear. Pero si el carro se descompone y si, por ejemplo, vamos a viajar de avión y si el avión se cae y si yo me caigo y si yo me quiebro un pie y si yo no sé qué y si perdemos todo y si no sé qué. O sea, siempre estaba yo con el miedo y con la negatividad, ¿no? A todo lo que da. Y cuando yo percibí que lo que más estaba aquí en mi mente era eso, era miedo y ya estaba bloqueándome porque de verdad yo ya estaba paranoica, como se dice. Entonces yo empecé a trabajar en mí porque yo tendría que ver, como te digo, el cerebro te manda alertas, ¿no? De que estás en peligro y él intenta, o cuando estás en algún lugar de peligro, tu cerebro te manda ese alerta y te dice, cuidado porque va a pasar algo, ¿no? Y entonces él empieza a mandar señales para que tú tomes alguna decisión, ¿no? Para tomar una decisión para tu sobrevivencia. Pero cuando ya yo entendí eso, yo dije, a ver, yo tengo que ver si es algo real o no. Porque, claro, puede pasar, ¿no? Si voy caminando me puedo caer, si voy, no sé, a algún lugar puede acontecer algún accidente, sí, pero no es real. Puede pasar y no puede pasar. Entonces, si yo estoy todo el tiempo con miedo, alimentando ese miedo, no, yo lo tengo que enfrentar. Ok, estoy con miedo de algo, sí, pero lo tengo que enfrentar. ¿Y cómo enfrentar ese miedo entonces? Bueno, como yo te digo, ¿no? Cuando yo empecé a manejar, yo decía, no, es que si choco y ¿no? Y si algo pasa, y si el carro se me apaga, y si no consigo, no. Yo tuve que enfrentar mi miedo de la siguiente forma. Pensamientos positivos. Ok, yo vi que estaba teniendo este miedo, ¿no? Miedo de manejar. Pues entonces enfrenté ese miedo. Dije, ok, tengo miedo de lo que pueda pasar, pero no va a pasar. Pensamiento positivo. Pensamiento positivo es lo más importante. Voy a conseguir manejar, voy a conseguir llevar el carro, voy a conseguir manejar con seguridad. Va a dar cierto. Yo voy a conseguir hacerlo bien y va a dar cierto.
Y entonces, como les digo, conforme fue pasando el tiempo, conforme fui manejando, me fueron enseñando, fui practicando, fue pasando. Y yo me di cuenta que ese miedo, que es tanto miedo que yo tenía, no era tanto así, ¿sabes? No era tanto. ¿Por qué iba a tener tanto miedo de hacer algo? ¿No? Si yo tengo la capacidad, si yo consigo hacer las cosas. Yo tengo esa capacidad de manejar, de tener cuidado, de ir con seguridad. Entonces te digo, enfrenta tus miedos. ¿Cuál miedo? ¿Cuál es el miedo que tú tienes? ¿Cuál es el miedo? ¿Es algo real? ¿Es algo que puede pasar? ¿Es algo que ya te pasó? Y si sí, pues de todos modos, enfréntalo. Ve, haz las cosas aunque sea con miedo. Ay, a veces no consigo hacer tal cosa porque tengo miedo, miedo de esto, miedo del otro. No, hazlo, enfréntalo. Enfréntalo. Si ya es algo, digamos así, que te está afectando de verdad, que te está haciendo un mal, tanto a tu cuerpo o a tu salud mental, pues pide ayuda. Busca ayuda. Pero muchas de las veces ese miedo está aquí. Aquí es algo que tu cerebro te manda para darte una alerta y tú alimentas ese miedo y lo vas alimentando y va creciendo y va creciendo y llega una hora que tú ya no puedes con él, digamos, ¿no? Ya está tan grande que ya se hace monstruoso. Entonces, presta atención en esos detalles, ¿no? ¿Cuál es el miedo? ¿Será que es tanto miedo así? ¿Será que realmente yo no consigo hacer algo? ¿O será que realmente ese miedo me domina? Porque la verdad, la que tiene que dominar ese miedo somos nosotras. Enfrentarlo, dominarlo y ir enfrente. Uno no se puede dejar siempre con miedo de todo y miedo de la vida y miedo de las personas y miedo de las cosas. No. Uno tiene que hacer enfrentando el miedo. Uno tiene que ir enfrentando el miedo para que nuestra vida avance. Entonces, así termino mi video. Espero que les haya gustado. Si te gustó, dale una manita arriba, compártelo. Suscríbete a mi canal si no te has suscrito. Déjame tus comentarios también, qué es lo que tú piensas. O si has tenido algún miedo que es normal o algún miedo que te paraliza, déjame en los comentarios, que ahí vamos escribiéndonos. Y me dio mucho gusto que estés aquí y nos vemos en el próximo video. Besitos, bye bye.